¿Empezamos la clase? Hola a todos, bienvenidos. Soy Jesús Polo, profesor de los cursos de Salud y Deporte aquí en Máster D, colegiado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y técnico superior en actividades físico-deportivas. Hoy, ¿de qué va la clase? De análisis mecánico de los movimientos corporales y su relación con el entrenamiento. El motivo, aparte porque por petición popular, porque es un tema que suele dar lugar a dudas y podáis interactuar un poco conmigo más de forma directa, porque tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque si sé el movimiento que realizo, conozco también la musculatura implicada, entonces puedo trabajar sobre ello. En la clase la dejaré grabada, la podréis consultar después. Todas las dudas para los que estáis aquí en directo, me las consultáis directamente por el chat de preguntas y si no, si me interrumpís durante la clase, daremos un turno al final y si hay dudas posteriores para los que la ven la clase después, por mensajería o por tutoría, a vuestro gusto. Dicho esto, vamos allá. Hoy, nuestro índice son estos puntos, ¿vale? El objetivo es claro, es aclarar y reforzar conceptos de los distintos movimientos corporales que podemos encontrar, ya sea en un deporte, durante una actividad física o el ejercicio, o en un movimiento que podamos ver en nuestro día a día. No solo es importante durante la ejecución, durante la realización del ejercicio, durante la actuación, por decir así. Pensad en cuando hay un desequilibrio muscular, tanto a la hora de estirar o de fortalecer, a nivel de rendimiento, a nivel de patologías, de cómo adaptarlo, a nivel de toda esa individualización que debemos tener en cuenta para dar nuestras clases. Vale, muy bien, nada, Carlos, bienvenido. Hola, Elena, hola, Jorge. Vale, estás, no te preocupes. Y sigo con ello. Dicho este índice, empezamos. Nuestro primer punto para entender esta clase es la posición anatómica. Vale, perfecto, Vanessa. La posición anatómica, que es esta, que os plasmo aquí, rodeando un poco con el ratón, esa es que tenemos señalado ahí el humano con todo sin piel, solamente con el músculo, ¿vale? Es una posición de referencia usada para describir de forma clara y precisa diferentes movimientos corporales. Pensad que si no sería un caos, si no tuviéramos un origen. Y os marco un poco puntos a tener en cuenta. Estamos de pie, ¿vale? Como os marca aquí el dibujo, la imagen, de pie, con los pies paralelos entre sí, separados a anchura de caderas, buscando esa alineación, erguidos, rectos, la mirada al frente y los brazos un poquito separados, ¿vale? Y las palmas miran al frente. Y os marco un poco los puntos principales más a tener en cuenta. Vale. Lo primero es que es una referencia general. Os plasmo la imagen aquí, ¿vale? Que es un poco, me gusta para que veáis que aunque tengamos lo mismo, podemos tener varios puntos de vista y estar ambos con una visión distinta. Aunque tengamos razón, tenemos que ponernos de acuerdo para saber qué es lo que ocurre. Vale, si no, cada persona podría tener un origen distinto y sería muy difícil estimar estas posiciones. Después, punto siguiente. La posición anatómica es con las piernas juntas y con una ligera separación. ¿Por qué? Aunque diga piernas juntas, buscamos la alineación de cadera, rodilla, tobillo, para luego saber si alguien es valgo, si alguien es cabo, y saber un poco todo ese rango también de movimientos. Vale, seguimos. Importante, las palmas de las manos miran hacia el frente. ¿Por qué? Porque si no tienes en cuenta ese detalle, luego los movimientos cambian mucho de unos a otros. Y el último, en bipedestación, de pie. ¿Por qué? En relación a los planos y los ejes del movimiento. Planos y ejes de movimiento da mucho lugar a dudas. He decidido poner la siguiente diapositiva porque así podemos intentar aclararlo un poco. Estas dos primeras diapositivas son más simplemente, yo os las explico, pero las siguientes quiero que interactuéis, ¿vale? Quiero que habléis, que me comentéis un poco por el chat como vuestras ideas, que estéis atentos y que expongáis. No os preocupéis, que ya sabéis que no va para nota, que esto es simplemente que me gusta que estéis activos durante la clase. Vale, en cuanto a planos y ejes, ¿qué es un plano? Un plano es un corte imaginario de determinada zona del cuerpo. Os marco la imagen aquí con los diferentes planos que tenemos, ¿vale? Y he decidido quitar los nombres de los ejes en esta primera imagen porque puede dar lugar a confusión. Luego las pondré, no os preocupéis. Vale. Este plano, ¿vale? Es fundamental para describir correctamente diferentes temáticas, todos los movimientos y posiciones que podamos encontrarnos. Divide el cuerpo en dos mitades, pero no tienen por qué ser simétricas, ¿vale? No es lo mismo si nos parten
por la zona media del cuerpo, toda esa línea que os marcaran desde la cabeza hasta la ingle, ¿vale? Hasta la zona inguinal, parecería simétrico, pero en muchas ocasiones no es, y menos si nos pegan un corte, ¿vale? De arriba abajo. Ahí son mitades, pero no hay simetría. Vale, que lo tengáis en cuenta. Dos cortes iguales, pero no simétricos, ¿vale? Dos mitades, pero no simétricas. Vale. El primer plano. El plano frontal, este que tenemos aquí, es la división entre anterior y posterior. Si os fijáis, es este, nos atraviesa como si nos dieran una sierra desde arriba. Imaginaros que te pones en unas puertas del ascensor, ¿vale? Que se abren y se cierran. Si tú te pusieras en medio y fuera muy fina con una sierra, te cortaría justo por la mitad. Divide lo que hay delante de lo que hay detrás, lo que es ventral, del vientre, de lo que es dorsal, de la espalda. ¿Claro hasta aquí? El primer plano, que quiero dejarlos claro desde el principio. Si alguien tiene lugar a dudas, que me lo diga. ¿Vale? Vale, perfecto. Eso es. Luego, pasaríamos al plano sagital. Este es el plano que he nombrado cuando he puesto el primer ejemplo, ¿vale? Que te parte toda la línea media del cuerpo. Si dibujáramos con una cera roja toda esa línea media, ¿vale? Sería lo que nos divide. Pasaría entre nuestras cejas, nuestros ojos, por la nariz, por mitad de la boca, por el pecho, por el centro, por el ombligo, la zona inguinal, toda esa zona. Nos partiría lado izquierdo, lado derecho. Es este, ¿vale? En la diapositiva, este que tenemos aquí, ¿vale? Que yo os marco la parte superior y como veis te divide toda la mitad del cuerpo, en izquierda y en derecha. Es la línea media del cuerpo y divide también entre, para que tengáis claro, lo medial, que es lo interno, lo que está cerca hacia esta línea, ¿vale? Hacia aquí, si esta es la línea, lo medial, lo interno, es lo que está cerca de esa línea. Y luego también está lo lateral, lo externo. Poniendo un ejemplo, la axila está mucho más interna que la mano, ¿vale? Que está mucho más externa, o igual que las zonas. La parte, por ejemplo, del tríceps estaría más externa, ¿vale? Más lateral, y la parte del bíceps, la parte interna, estaría más interno, como el propio nombre dice. Vale. Y por último, el transversal, que es la división entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo superior y lo inferior. Es este, ¿vale? El plano transversal. Imagínate que estás en una piscina, ¿vale? Y el agua te llega hasta la cadera. Pues ahí, ese sería el plano transversal. Vale, espero que esto también hayan quedado claros, que ahora vamos a pasar a los ejes, que suele dar un poco más de lugar a confusión. Vale, el eje. Aquí en la imagen ya os marco los mismos planos que había antes, pero también os añado los ejes. Y os voy a nombrar todos porque a muchos alumnos habéis tenido dudas de, lo he encontrado por este nombre o por este, es que no se llama así. No, se llama, tiene diferentes terminologías y todas se engloban en el mismo, así tenéis un punto de referencia en el que apoyaros. Vale, eje es un punto de giro de una zona corporal, ¿vale? Tal cual, no hay más definición. Y para daros una cosa que os recordéis un poco más, cada plano lo atraviesa un eje de forma perpendicular. ¿Dudas respecto a lo que es perpendicular? Decidme. Si alguien tiene dudas, que me lo diga, o incluso que me lo diga ahora, que si no, no le va a quedar claro. Vale, eso es. Vale, y os cuento un poco. Por si alguien tiene lugar a dudas, imaginaros una pared, bueno, esto se ve poco. Sí, imaginaros. La pared, bueno, esto es vuestro plano, ¿vale? Esto es vuestro plano, ¿sí? Lo pongo de lado para que se vea un poquito mejor. Si perpendicular significa, imaginaros que este es el eje, perpendicular significa que el contacto con ese plano forma un ángulo de, bueno, alrededor de todo ese punto, es un ángulo de 90 grados. Si estuviera inclinado ya no es perpendicular. Me da igual que esté inclinado hacia aquí, que hacia aquí, que visto así estuviera así o estuviera así. Me da igual. Perpendicular, justo que si yo lo pusiera así boca arriba y fuera la botella, pero imaginaros que es un poco fina, la pongo ahí, si se tiene en pie es porque es perpendicular. Si estuviera aquí, se me caería, ya no está en ese punto. ¿Vale? Atravesarlo también puedes atravesarlo sin que sea perpendicular. ¿Vale, Jorge? Atravesarlo también podías atravesarlo perpendicularmente. Pero sí, es ese punto. Vale. ¿Más claro, chicos? Vale. Dicho esto, aclarada esa duda, os pondré un poco algún ejemplo de movimiento para que os quede un poco más claro
ese plano. Vale. Primer eje. Eje anteroposterior. Este que tenemos aquí. ¿Por qué se llama eje anteroposterior? Porque va de delante hacia atrás o hacia atrás adelante. Me da igual cómo lo quieras llamar, ¿vale? Pero porque te atraviesa, ¿vale? Atraviesa el plano frontal. Si a ti te ha cerrado las puertas del ascensor, pues ese es el plano que te atraviesa. Movimientos que se dan. Atraviesa, digamos que es una vara, un palo, que te atraviesa el ombligo a lo largo, ¿vale? Movimientos que se dan, si estás en ese punto de posición anatómica, aquí y aquí. No puedes hacer otro movimiento. Os va a quedar más claro con el siguiente eje, ¿vale? A la hora de movimiento. Eso se llama eje antero-posterior y también recibe el nombre de dorsoventral porque va de la parte dorsal posterior al vientre o del vientre hacia la zona dorsal. Vale, no pasa nada, Dora, que he empezado hace poco, entonces si tienes alguna duda no te preocupes que tendremos la clase para verla y si no me vas preguntando. Vale, siguiente eje. El eje horizontal, ¿vale? El eje horizontal, que también es llamado izquierda-derecha o latero-lateral o el transversal, porque te atraviesa. Pero no confundirse con el plano transversal y el eje transversal, que suele dar lugar a dudas, ¿vale? Eje horizontal. ¿Por qué? Porque va con la línea del horizonte. Vale, es este, el eje izquierda-derecha, el latero-lateral, y atraviesa el plano sagital. Movimientos que se dan, imaginaros, todos conocéis el futbolín, ¿verdad? El juego que jugamos o de 1 contra 1 o 2 contra 2, una mesa con unas barras, unos mangos y vamos jugando. Vale, pues los muñecos, los futbolistas, tienen un eje que les atraviesa, digamos, por aquí, por el costado o por la cadera normalmente. Pues ese movimiento que hace, me pongo de pie para que me veáis, ese movimiento que hace de ir hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Eso lo hace a través del eje. De ese eje izquierda-derecha, horizontal, como lo queráis llamar. ¿Sí? ¿Claro este eje también? Vale, perfecto. Y por último, tenemos el eje vertical. Eso es. Luego os preguntaré movimientos, Jorge, no os preocupéis. Y ahí demostraréis un poco. Vale. Luego tenemos el eje vertical. El eje vertical es muy fácil de identificar, ¿vale? Es también llamado el cráneo caudal o el longitudinal, porque va hacia lo largo. Te atraviesa de arriba abajo. Imagínate, tú estás en la calle y se cae de un rascacielos, están obrando y se cae una vara, una vara de acero, ¿vale? Es un poco, estoy con el ejemplo este, pero bueno, te atraviesa de arriba abajo y te quedas de pie. Pues sobre esa vara tú vas haciendo los giros, ¿vale? Las rotaciones, ¿vale? No puedes hacer otro movimiento más que ese. Vale. Sencillo, para que los tengáis de referencia y os los refresco. Eje anteroposterior. El eje anteroposterior, también llamado dorsoventral, que va como si te viniera la vara de frente. El eje horizontal, también llamado izquierda-derecha, latero-lateral o transversal, el del futbolín, el muñeco de futbolín. Y el eje vertical, o craneocaudal o longitudinal, el que giras como si fuera una marioneta que le cuelga la cuerda del centro. Vale, dicho esto, pasamos a la parte que me gusta, a la parte que me interesa. Os voy a pedir ejemplos de articulaciones que hacen ambos movimientos, ¿vale? O sea que estáos atentos y ir pensando un poco. Nada, es rápido. No va para nota, no descuenta, al revés, todo positivo. Vale. Primeros movimientos corporales que se dan. Flexión, extensión. Os los pongo, si os fijáis, por binomios, por parejas, porque si una articulación suele hacer flexión, también puede hacer extensión, para que lo tengáis en cuenta. Vale, dicho esto, ¿qué es la flexión? La flexión es un movimiento que disminuye el ángulo articular y la extensión, lo contrario, que aumenta el ángulo articular. Movimientos que hacen, bueno, articulaciones que hacen estos movimientos. Decirme, a ver alguna, que si no os lo pondré yo. Codo, rodilla, muy bien, el codo es el mejor ejemplo, muy bien. Vale, aquí vais diciendo todos, codo, rodilla, cuello, muy bien, Patricia. Ese es el ejemplo que quería poner, que a lo mejor más gente, los dedos también,
Genial, la cadera también. Muy bien, casi todas las articulaciones suelen tener este movimiento. Los siguientes son más difíciles. Sí, el pie entendido como tobillo, ¿vale? Cadera fémur, sí, vale, la articulación. Con que digas cadera te valdría. También igual dices cadera que dices tronco, ¿vale? Y os lo marco ahora. Muñecas, muy bien, carpo, sí, todo eso. Y os marco los ejemplos. Vale. Hablando de a nivel cervical, de cuello. Flexión sería como acercar la barbilla hacia el pecho y extensión es levantarla, ¿vale? Con mirar al frente, ya lo has pasado, pero también es llevarlo hacia atrás, ¿vale? Luego entraría en los términos hiper, que es cuando pasa la línea. Pero bueno, seguimos. También, pensad, el cuello no es solo flexión, extensión, es también flexión lateral hacia el lado izquierdo, vosotros me veis al contrario, y flexión lateral hacia el lado derecho. Si hago flexión, en mi caso, hacia el lado izquierdo, se flexiona toda la parte izquierda del cuello, pero la derecha se extiende, ¿vale? Tener eso en cuenta. Vale. Sí, también se llaman un poco lateralizaciones, ¿vale? Pero así lo tendremos más claro aún, porque al final tenéis mucha terminología y tenéis que tenerla clara. Vale. Siguiente movimiento. Perdón, que si no se me escapa. Vale. En el punto de flexión, en el pie también la encontraréis como flexión plantar, que es ponerse de puntillas. Y también la encontraréis como flexión dorsal, a nivel del pie, que es ponerse de talones. Son las dos flexiones, ¿vale? Si esto es mi pie, ¿vale? En la flexión plantar hace referente a la planta. Aquí tendría mi tibia, mi peroné, ¿vale? Y aquí tendría la planta del pie. Si hago una flexión plantar, significa que reduzco el ángulo respecto a la planta del pie. Por eso estoy flexionando. Sin embargo, si hago una flexión dorsal, estoy reduciendo el ángulo con el dorso del pie, con el empeine, por decirlo así, porque estoy flexionando un poquito de más. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el pie podemos usar las expresiones anteriores que os he dicho de flexión plantar y flexión dorsal, pero también podemos decir flexión de tobillo, que es cuando acercas, cuando pones el pie en flex, que llevas la punta de los dedos hacia tu rodilla, ¿vale? O también podemos hacer la extensión de tobillo, ¿vale? Ponernos de puntillas, para que lo tengáis en cuenta. Vale, también tenemos los movimientos en pareja, como he dicho antes, este suele dar lugar a confusión. Abducción, ABD, que os pongo las siglas para que las identifiquéis un poco mejor, y aducción, ADD. La abducción con B es la separación de la línea media y la ADD, aducción, la aproximación a la línea media. Vale. Pista, o sea, perdón, pista no, pista os la doy luego. Articulaciones que hacen este movimiento. Vale, ya me vais diciendo, cadera, hombro, muy bien, hombro, cadera, muy bien. Brazo sí, pero más que brazo, articulación, ¿vale? Porque el brazo engloba desde la muñeca hasta el codo, hasta el hombro, y el codo no tiene abducción ni abducción. Los dedos, sí, ¿vale? Los tenemos ahí. Es un poco más rebuscado el dedo, pero sí, lo tiene también. Vale, tanto de las manos como de los pies. ¿Vale? El hombro, vale, chicos, sí, eso es. Todos los que vais diciendo son correctos, vais acertando. Más que nada por si había algún fallo o alguna pincelada que tenga que hacer. Vale. Truquito para acordarnos de cada sigla, de cada término en cuanto a abducción con B y aducción con D. En la abducción con B, A, B, D, son siglas muy parecidas a abrir. Abrir, separar. A con B, separo, porque abro. Y ADD va hacia adentro, ¿vale? ADD adentro. Ahí lo tenemos un poco. Me cogéis, ¿no? Por dónde quiero ir con esas siglas, con esos pequeños trucos. Vale, muy bien. Además, cuando tú haces la abducción, os voy leyendo a la vez, entonces voy un poco loco, disculpadme. Cuando hacemos la abducción con B, ¿vale? En la mano se llama desviación radial, ¿vale? Pensad, si vuestro brazo es este, ¿vale? Os lo marco así, que me veis mejor, ¿vale? En este punto, el radio está aquí. Truco para acordaros de que es el radio es este y el cúbito es este. El radio tiene antena, el pulgar, la antena del pulgar es la radio. Vale, eso es, muy bien, Jorge. Vale, cuando haces una abducción, ¿vale? Pensad que en posición anatómica estás aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la abducción, estás haciendo una flexión radial, estás acercando la antena hacia la emisora, hacia la radio.
¿vale? Y entonces hay una extensión cubital respecto a la posición anatómica. Vale. Y al hablar de abducción es al revés. Hay una desviación cubital porque se va hacia el cúbito, hacia adentro, ¿vale? Hay una flexión de la parte cubital y una extensión de la radial. Vale. Dicho esto, movimientos. Me habéis ido nombrando todos, ¿vale? En la pierna, para que quede un poquito más claro, cuando llevo esta pierna estaría aquí junta y la he separado. Y la abducción hacia adentro. Cuando va hacia adentro, abducción. Cuando va hacia afuera, ¿vale? De abrir, abducción. Más. En el hombro lo hemos hecho, separo, por tanto, abro, por tanto, abducción. A, B, D. Y hacia adentro, abducción. Si hago esto así, si yo abro, es aducción. Si yo voy hacia adentro, es aducción, con D, perdón. Vale, y seguimos. Supinación y pronación. Bueno, aquí ya se da una pista, ¿vale? En articulaciones en las que se dan estos, el movimiento 5 y 6. Vale. ¿Sirve para TCN? Sí, también sirve un poco. Sí, supinación de antebrazo, supinación de mano, ¿vale? Pero sobre todo hay una parte muy clara que también se da. Una parte corporal, ¿vale? Que aquí estamos hablando más de parte corporal, que también se da. Decidme. En los pies. Muy bien, Javier. Vale. En la supinación es cuando tú pones la palma boca arriba. Si tú pones la palma, pensad, estamos en posición anatómica, ¿vale? Lo hago un poco para que me veáis mejor. Vale, estoy en posición anatómica, ¿vale? La palma de la mano va hacia adelante, ¿vale? O si estuviera tumbado, estaría boca arriba. Sin embargo, si hago lo contrario, la pronación, la palma de la mano va hacia atrás o va hacia abajo, si la tengo ahí. Vale. En el pie, bueno, os lo marco así. Supinación, ¿vale? Y pronación, para que os quede un poco más claro. Supino y prono, eso es. Y en el pie os hago la referencia porque habéis escuchado muchas veces, ¡ay, yo soy supinador, yo soy pronador! Vale, muy bien. La supinación es cuando el pie, ¿vale? Va hacia adentro, en este caso, ¿vale? Llevar el pie hacia adentro implica echar el peso, el mayor apoyo en la cara externa del pie. Eso lo encontraréis como inversión, ¿vale? En muchos sitios. Inversión plantar. Vale, eso es, muy bien, Patricia, es lo mismo. Vale, y lo contrario, la pronación, espera que no veo mi ratón, vale, lo contrario, la pronación sería la eversión, llevar la planta hacia afuera, ¿vale? Echarías más el peso hacia la parte interna del pie. Vale, dicho esto, seguimos. Los dos últimos movimientos, rotación y circunducción. Decirme, en cuanto a rotación, estos no son como tal tan contrarios como eran los anteriores, ¿vale? Pero los he puesto juntos porque tienen similitud. Rotación, el giro alrededor de un eje. Articulaciones que tengan esa característica. Vale, muñeca, muy bien, cadera, hombro, eso es, cabeza, tobillos, ¿vale? Muy bien, chicos. Vale, no, sí, lo lleváis bastante bien. En los tobillos suele ser una mezcla, ¿vale? De movimientos, no suele ser uno puro como esto, pero sí que se da. Vale. ¿Y de circunducción? Decidme, habéis ido muy bien igual, o sea que podíais poner casi los mismos ejemplos. Pero el más característico es ese, hombro sobre todo, ¿vale? La cabeza es un poco más, también lo tiene, pero sobre todo hombro. ¿Por qué? Porque la circunducción es la suma de los movimientos anteriores y porque sobre todo es el giro de un hueso con un movimiento circular muy característico. Y a nivel de cadera, la cabeza del fémur, ¿vale? Y a nivel del hombro, la cabeza del húmero, son muy característicos. Vale, y os lo marco. Rotación, ¿vale? Rotaciones cervicales, de cabeza, como lo queréis llamar, izquierda, derecha, ¿vale? Y también las circunducciones del hombro. Vale. No le doy, bueno, sí, le doy porque desaparece la imagen, pero no desaparece la diapositiva y os quiero nombrar. También podemos encontrar el movimiento de oposición que se da en el pulgar, ¿vale? Pero en sí ese movimiento de oposición no es más que una flexión de dedos. Flexión, extensión, pero opone porque son oponibles con el resto de dedos. Vale. Y una última aclaración que quiero hacer también. En las escápulas, en los omóplatos, podéis encontrar muchos términos. Podéis encontrar la elevación, ¿vale? Que es subir, ¿vale? O una flexión.
la depresión, que es bajar, ¿vale? O una extensión. Luego la retracción, que es una abducción, ¿vale? Y la protracción, que es una abducción con B. La retracción es ADD y la protracción es ABD. Además del campaneo interno y el campaneo externo, pero eso son rotaciones. Luego os pondré imágenes para que intentéis clasificármelos y que lo veáis más claro, sobre todo. Vale. Y pasamos al análisis mecánico, la parte que también me interesa en la que estéis participativos. Vale, tomamos una modalidad deportiva y analizamos una parte de los movimientos que se dan. En mi caso, he querido coger un ejemplo más completo, más difícil, por decirlo así, para que luego los ejemplos se os hagan un poco más fáciles. Vale, tenemos una salida de atletismo y cogemos la fase de la fase 2 a la fase 3. En este caso tomamos esta salida de atletismo, ¿vale? Y esta fase en concreto. Estamos en la fase 2 a 3. La fase 1 a 2, la anterior, sería cuando estás con los dos pies en contacto con los tacos de salida, ¿vale? Las manos apoyadas en la línea de salida como tal de la pista, ¿vale? La cadera elevada, el tronco flexionado hacia adelante y la mirada también hacia abajo. Has salido de ahí, te has incorporado y has llegado hasta esta postura, ¿vale? Hasta la imagen superior, ¿vale? Y es el cambio de esta imagen superior a esta imagen inferior, que el movimiento que dan las articulaciones entre estas dos imágenes, de la de arriba a la de abajo. Vale, dicho esto, os planteo una pista. Lo primero que hay que ver son las articulaciones que están afectadas en esta transición de movimientos, de fases. Hay que intentar hacerlo con un orden lógico, porque si lo hago de arriba a abajo o de abajo a arriba, me va a ser más fácil acordarme de todas las articulaciones y pasar por todas ellas. Vale, no tenemos en cuenta los dedos de los pies. Decirme, ¿qué articulaciones hay? Pista, hay 5 articulaciones implicadas en este movimiento. Venga, ahora os toca participar. Tobillo, rodilla, cadera, hombro y te queda codo. Eso es, muy bien. Vale, chicos. Eso es, tenemos todas. Vale, espera, le preparo. No se me escucha bien. Ah, no, perdón, que esto es de antes. Vale. ¿Me escucháis bien todos, chicos? ¿El resto me escucháis? ¿Me escucháis? Vale, perfecto. Sí, me escucháis bien. Vale, que no sé por qué se ha bajado eso, pero bueno, no pasa nada. Vale. Perdón, que os doy pistas sin querer. Vale, tobillo, rodilla, cadera, hombro y codo. Vale, bueno, se me ha escapado un poco alguna pista, pero no pasa nada. Vale, tenemos que diferenciar los movimientos para ambos lados corporales, tanto lado izquierdo como lado derecho. Y os marco un poco. El tobillo izquierdo, en este caso, es el pie que está adelantado. De esta posición a esta posición, ¿qué movimiento se ha hecho de los que hemos dicho antes? Decirme. Flexión, perfecto, muy bien, porque veis que aunque en la primera imagen está flexionado, en la segunda está más flexionado, entonces movimiento de flexión, ya está. Y en el derecho es un poquito más fácil de identificar, ahí está un poquito en punta y ahí lo tiene un poquito cambiado, por no decir directamente. Replantearlo, chicos, pensad que es de esta posición a esta. Fijaos en el ángulo que hace la zapatilla con la tibia. No, extensión no. El otro, el contrario, chicos. Flexión, eso es, flexión dorsal, me puntualizan por aquí. Eso es. Eso es, muy bien. Como se reduce el ángulo, flexión. Vale, muy bien, chicos. Flexión tanto en izquierda como en derecha. Vale, pasamos a las rodillas, que suele ser un poco más claro. En rodilla izquierda, esta que está adelantada, ¿cómo está ahí? Está detrás de la pierna derecha, en la segunda foto, pero se ve claramente cómo está el ángulo. A ver, espera, ahí lo tenemos. Muy bien, Jennifer. Muy bien, Pablo. Extensión, chicos. Si aumenta el ángulo, extensión, ¿vale? Y en la derecha, que se ve mucho más claro, en esta que está estirada arriba y que luego está más encogida. Venga, ahí, vale, eso sí. Muy bien, chicos. Flexión, ahí lo tenemos. Estos son sencillos, veréis que no está mal. Que es fácil de ver, ¿vale? Vale.
La cadera, bueno, la izquierda ya os la he dicho, ¿vale? Se me ha escapado esa señal. Vale, la izquierda la tenemos muy adelantada, la rodilla cerca del pecho, del tronco, ¿vale? Y la siguiente, ¿vale? Aquí os tenéis que fijar en la línea que hace el tronco con el fémur, ¿vale? Como aquí tiene un ángulo de 90 grados y en el siguiente es mayor, pues será de 120 o de 110, más o menos así a ojo, ¿vale? Ha hecho una extensión a nivel de cadera izquierda. Y la derecha la teníamos antes como si fuera ese ángulo de 180 grados y ahí veis qué es lo que ha pasado. Decirme. Derecha, flexión. Eso es. Muy bien, chicos. ¿Vale? Y pasamos al hombro, que este suele dar un poco más de dudas. Hombro izquierdo, aquí, ¿vale? En la parte, en la imagen de arriba, comparad. Ahí se ve claramente y en la de abajo ya lo tiene tapado por el tronco. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Vale, este, lo digo, suele dar problemas, Carlos, luego te puntualizo ese punto, pero vas bien. Vale, a ver, flexión, chicos, eso es, muy bien. Muy bien, Pamela, muy bien, Javier. Hace una flexión de hombro, ¿por qué? Porque el hombro, si lo tienes aquí y reduces el ángulo, es una flexión. Pensad que el hombro tiene toda la circunducción, ¿vale? Entonces es más complicado, pero si yo lo tengo atrás, lo que hago es llevar hacia adelante desde la posición anatómica, estás reduciendo ángulo, pero son términos que pueden dar más lugar a confusión. Vale. Hombro izquierdo, flexión. Hombro derecho, lo tengo adelante y lo llevo hacia atrás. Movimiento. Sí, eso es, sí, estaría en una hiperextensión, Pablo. Muy bien, chicos. Extensión, el hombro derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú lo tienes en flexión y si por ejemplo hubiéramos estado de pie, ¿vale? Y estás en la posición anatómica, ¿vale? Llevarlo hacia adelante es flexión y llevarlo hacia atrás es extensión. Pero si tú estás en ese punto sobrepasando un poco, le puedes dar el nombre de hiperextensión o hiperflexión, como le quieras nombrar. Pero, por ejemplo, pasar de aquí en flexión, aquí también es extensión, y aquí también es extensión, y esto, y esto, y esto, pero vas subiendo el rango. El hiper simplemente es una nomenclatura para una terminología para dar un poquito más de ímpetu. Vale. Y hay un movimiento que hace también los dos hombros, ¿vale? Y el movimiento es pensar que no corro aquí todo el rato, ¿vale? Sino que estás dirigiendo ese movimiento cuando corres. ¿Qué movimiento es este? Que de frente se ve un poco mejor. Vale, ese movimiento que hacen los hombros ahí. Pensad, con el codo flexionado es un poco más difícil de ver. Pensad que estáis con el brazo estirado. ¿Vale? ¿Qué movimiento es? Vale, muy bien. Más que oblicuo, ¿vale? Es abducción con D. Aducción con D cuando lo llevo hacia adentro. La parte que va hacia afuera es la abducción. Entonces, la fase en la que lo llevo hacia adelante es aducción con D, A, D, D, y la parte que va hacia afuera, excéntrica, A, B, D, porque lo estoy alejando. Muy bien, chicos, que este punto era aducción y abducción en ambos, ¿vale? Cuando lo llevas, porque lo llevas hacia adentro. Ahí el punto se me ha olvidado, se me habrá pasado poner la barra con la B, no os preocupéis. Vale. Y el codo, ¿vale? El izquierdo es más difícil de ver porque luego lo tapa, lo pongo con os pregunto por el derecho. El derecho, que lo tengo adelantado hacia adelante y luego va hacia atrás, ¿qué es lo que hace ese codo? El derecho, ¿eh? Eso es, extensión, chicos, que no haya lugar a dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque has pasado de tener un ángulo reducido, tú cuando corres, normalmente, si tú corres aquí, ¿vale? Me pongo un poco en tuyas, tú corres a tope, a sprint, corres adelante y luego tiras atrás. Corres, 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 corres. Sin quererlo, o sea, si veis al final se tiene en cuenta que se queda un poco en flexión, pero hay no es yo lo he exagerado un poco para que veáis más ese cambio, pero sí que hay un pequeño cambio de flexión-extensión. Vale. Y os pregunto un poco, una vez que sabemos todos estos movimientos, Juan Jesús, ¿y de qué me sirve a mí saber todos estos movimientos? Pues porque sabes todos los grupos musculares que implican. ¿Sabes? A nivel de flexión, de extensión, por ejemplo, en el tobillo tendríamos en esta fase, implicados tibial posterior, tibial anterior y los peroneos laterales. En la rodilla tendríamos los cuádriceps, el isquiotibial, los sóleos, los popliteos. En la cadera
tendríamos a nivel los glúteos cuando hago extensión, ¿vale? Tendríamos el bíceps femoral, el piramidal, el semitendinoso, el abductor, cuádriceps. Aquí tendríamos casi todos, del tren inferior, incluso llegando al tensor de la fascia lata, al psoas, todos estos. Vale, en el hombro tendríamos en el deltoides, el haz clavicular del pectoral mayor, al entrar hacia adentro ese brazo en abducción. Si no hubiéramos tenido en cuenta que hace abducción, no tendría en cuenta el pectoral mayor. Entonces, no podrías vincularlo con ese trabajo, aparte de los serratos, los romboides, el supinador, todo lo que quieras. Vale. Y en el codo, pues lo mismo, el supinador largo, el húmero cúbito radial, el bíceps, el tríceps, el brachial anterior, todos, ¿vale? Al final. Vale, eso es, sí, es que al final también, ¿qué es lo que pasa? Es una modalidad deportiva que es muy poco analítica. No hay un músculo concreto que se desarrolle, se suelen desarrollar todos. Entonces, aquí casi todos los que digamos van a estar acertados. Vale. Y seguimos. Ahora es la parte que más me interesa. Ejemplos prácticos para vosotros, para que me terminéis de demostrar que lo lleváis bien. Vale. Movimiento que hace ahí la muñeca. Hablando de la muñeca. Según hace la flecha, ¿eh? La tengo así extendida y hace ese movimiento. ¿Dónde está mi ratón? Que no lo veo. Aquí. Vale. Esa flecha. ¿Qué movimiento hace? Vale. Muy bien, chicos. Lo tenéis muy claro. Muy bien. Flexión, por tanto, lo contrario. Extensión. Vale. El pie de la izquierda, el que lleva los dedos hacia la tibia, hacia la espinilla. Movimiento. Vale, flexión dorsal, alguno para terminar de puntualizar, muy bien, flexión de tobillo, eso es, flexión, porque estoy reduciendo el ángulo. El contrario, por tanto, extensión de tobillo, flexión plantar, como lo queráis nombrar. Vale. Seguimos. Aquí, ¿de qué movimiento estamos hablando? ¿Y de qué articulación? Flexión de cadera. Muy bien, Pamela. Vale. Si bajáramos la pierna sería extensión y si la lleváramos hacia atrás, como dar una patada de burro del gimnasio, sería una extensión. Si, por ejemplo, hiciéramos las dos pies apoyados, ¿vale? Fijaros, si tengo los dos pies apoyados, ¿vale? Y en lugar de hacer esto, flexión de cadera, hago esto, flexión de tronco. Y sin embargo, el ángulo me quedaré con el mismo, pero como es como implica, como la articulación que mueves es diferente, cambia, ¿vale? Aunque te den la misma posición al final. Vale, seguimos. Aquí, sencillo, cuando saco bola, ¿qué hago? Cuando saco bíceps, flexión. Y cuando saco tríceps, vale, cuando estiro el brazo, extensión. Vale. Vale. A nivel de venga, que ahora viene el complicado. La imagen 1. Esto. ¿Qué están haciendo ahí las escápulas? ¿Qué están haciendo ahí los omóplatos? Este gesto de no sé. Vale, elevación. Muy bien, chicos. El segundo. La estoy bajando hacia abajo. Quiero alejar los hombros de las orejas. Depresión. Eso es. Muy bien, la estás bajando. Vale. ¿Y el tercero? Este. Retracción. Recordad, las retracciones ADB, aducción. ¿Por qué? Porque acercas hacia la línea media, ¿vale? Estás en la línea media, aquí la tendríamos muy marcada, ¿vale? Que es nuestra columna vertebral, ¿vale? Si acerco los omóplatos hacia ella, es una aducción. Por tanto, retracción escapular. Vale. Y la siguiente, esta, perdón, la de la izquierda del todo, la contraria a la retracción. ¿Vale? Algunos ya me lo decís muy bien. Abducción, ABD, ¿vale? Y el nombre que he dado al principio, eso es, muy bien, Pablo, protracción, ¿vale? Protracción. ABD, para que lo tengáis en cuenta. Separar, alejar de la línea media, que la tenéis ahí dibujada. Vale. El del medio, el que está con los brazos levantados, le han llamado campaneo, ¿vale? Pero lo podemos llamar de otra forma, porque al final es más fácil de entenderlo desde ahí. Vale, chicos, aquí hay más lugar a dudas, ¿no? Sí.
Vale, pensad, el campaneo externo es el... Vale, sí, el campaneo externo hace referencia, imaginaos que esto es una campana, ¿vale? Pues el campaneo, si esta es la línea media, ¿vale? Si yo hago así, se campanea hacia el lado externo. Es una rotación externa, rotación, ¿vale? Si fuera hacia adentro, ¿vale? Sería rotación interna. Sí, ¿ves? Aquí el campaneo es difícil, o sea, ahí es más fácil de sacar el campaneo externo, en la rotación externa. La rotación interna es más complicado de hacer, es un poco raro con los omoplatos. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Campaneo porque hace como una campana y externo porque la campana va hacia afuera o interno porque la campana va hacia adentro. Vale. Aquí viene lo difícil. Venga, os lo complico un poco. Algún ejercicio que sea un poco más multiarticular. En la flexión. Estamos en la posición de flexión, ¿vale? Y pasamos de la fase 1 a la fase 2. Movimiento, o sea, articulaciones implicadas. Lo primero, ¿qué articulaciones implicadas tiene esta flexión tradicional sobre el suelo? Pista. A ver qué me vais diciendo. Vale. Vale, me vais contando. Vale. Codo, hombro, codo, ¿vale? Y eso es lo que quería marcaros. En este caso, ¿vale? Os marco, flexión de muñeca como tal no debería haber, movimiento de muñeca no debería haber, pero lo podía medio entender. Y en el pie pasa lo mismo, sobre todo el movimiento es de codo y de hombro. El tobillo y la muñeca pueden influenciarse, sobre todo el tobillo, porque ahora el movimiento no se hace en vertical hacia abajo, sino que se lleva un poco hacia adelante, por tanto ese pequeño movimiento se puede dar. Olvidaros de que la posición la tienes fijada mediante la posición de los omoplatos, de la activación abdominal, del glúteo, todo. Pensaos en el movimiento que realiza, porque aquí tengo toda esa activación, pero aquí también la tengo, entonces ahí no da movimiento. El movimiento fijado en el hombro y en el codo. Vale. Fase 1, la bajada, la fase excéntrica. ¿Qué movimiento hay? ¿Vale? Tanto en el codo. Bueno, ¿qué movimiento hay en el codo en la fase excéntrica? Vamos a ir uno a uno. Movimiento del codo al bajar. Vale, vais acertando. Todos. Vale, muy bien, lo tenéis claro. Flexión de codo. ¿Y el que es un poquito más complicado? ¿Y en el hombro? En el hombro al bajar, ¿qué movimiento se da? No, rotación no, chicos. Este es difícil. Eso es, muy bien, chicos, extensión. Es una extensión. ¿Vale? Pensad que los hombros, ¿vale? Ibais bien encaminados porque la abducción está ahí, pero la abducción está ahí, tanto en un punto como en otro. La diferencia es la posición del codo. Cuando tú estás, imaginaros, el movimiento que hace el codo aquí, perdón, el movimiento que hace ahí, fijaros en el húmero, ¿vale? Cuando yo bajo a flexión, cuando yo bajo a flexión, mira cómo hace mi codo, se abre. Es lo mismo que si yo estuviera aquí, ¿vale? Es una extensión, ¿vale? Extensión. Si rompe los 90 grados, ¿de qué? Al bajar, también, no pasa nada. El codo va hacia atrás, por tanto, extensión. Eso es. ¿Claro, Pedro, lo de los 90 grados? ¿Sí? Vale, muy bien. Lo contrario, lo tenemos cuando subes, si tú estás en el suelo y empujas, lo tenemos fácil. En el codo, ¿lo entendí? Vale, muy bien, Pedro. Vale, codo, extensión, muy bien. Y hombro, flexión. Si os fijáis, cuando hacemos flexiones, ¿qué musculatura implicamos? ¿Qué musculatura queremos desarrollar? Músculos agonistas. 3. Pectoral, muy bien. 1. Venga, que quedan unos cuantos. Deltoides, ¿qué parte del deltoides? Espalda no, Jorge. Espalda remo. Eso es, deltoides anterior, que es la parte, y ahora os lo marcaré un poco, y os queda uno. Y tríceps, muy bien. Vale. Cuando tú haces la extensión, ¿vale? Cuando tú empujas, ¿vale? Para hacer ese movimiento
desde el hombro, ¿vale? Tanto la extensión como la fase concéntrica, donde tú ganas al movimiento, estás desarrollando pectoral y deltoides anterior, la parte delante del hombro. Y cuando tú estiras para estirar el codo, ¿vale? Para extender ese codo, está trabajando el tríceps, ¿vale? Porque es el músculo que desarrolla ese movimiento, ¿vale? Y ambos brazos siempre en ligera abducción, siempre. ¿Las muñecas también trabajan? Pensa que hemos dicho que no hay un movimiento de muñeca ni de pie, que lo dejamos muy reducido como si fuera casi nulo, ¿vale? Como si fuera ejecutado a la perfección. Entonces no deberían de trabajar. Trabajan un poco los dedos de forma isométrica porque estás ahí queriendo hacer la fuerza, ¿vale? Pero como tal, no. O sea, al final trabaja todo, igual que en la flexión trabaja el abdomen, trabaja la lumbar, ¿vale? Pero directamente músculos agonistas, no. Vale, seguimos. Venga, dominadas. Articulaciones implicadas. 2. Pensar solo en el movimiento, no en la posición. Hombro y codo, muy bien. Vale, alguno ya me mete el grupo muscular, bíceps, muy bien, pero sí, hombro y codo. Vale, fase concéntrica. Ahora vamos al revés, ¿vale? Porque si no os liaré con los dibujos y prefiero hacerla según están los dibujos. Fase concéntrica, paso de estar aquí a estar aquí. Cuando yo subo a la barra, ¿qué hace el codo? Y ya lo habéis dicho, desarrolla el bíceps. Por tanto, flexión de codo. Muy bien. Vale. Y seguimos en la fase concéntrica. ¿Vale? Cuando estoy subiendo. ¿Y el hombro? Aquí es extensión. Vale, pensad que es un movimiento muy similar al anterior, a la flexión, en cuanto a nivel articular, pero como la fase concéntrica y excéntrica cambia, la implicación cambia el desarrollo muscular. Por eso, cuando tú la fase concéntrica en la dominada estás ganando a la resistencia, trabaja el bíceps porque estás flexionando, ¿vale? Y trabaja la zona dorsal, la zona de la espalda, porque estás queriendo tirar de ese hombro hacia atrás, ¿vale? Y la fase excéntrica al revés. Extensión de codo cuando bajas, ¿vale? Y flexión de hombro cuando estiras los brazos. Vale. Dicho esto, aquí también los hombros están en una ligera abducción, para que lo tengáis en cuenta, que si no, casi no podría ni subir. Vale. A nivel de aquí, ¿algún movimiento que queráis decirme? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Algún movimiento que queráis decirme de cara a no sé qué es? Yo quería preguntarte. Eso, pregúntame, Pablo. Turno de preguntas. Vale, pues la rotación interna y externa de cadera. Vale, la rotación interna y externa, ¿qué quieres que te aclare? ¿Que te ponga un ejemplo? Por ejemplo, sí. Vale. Si ¿podría repetir los ejes? Sí, ahora lo pongo, Yolanda. Vale, porque no sé si implica el movimiento de la pierna o no. Vale, si tú, por ejemplo, si tú hablas a nivel de piernas, que no sé si me veréis o no. Vale, si tú hablas, sí, me pongo aquí. Vale, chicos, si tú estás aquí, tú la rotación de cadera la puedes hacer. Ahí es externo porque llevas la punta del pie hacia afuera. Ahí es interno porque llevas la punta del pie hacia adentro. Pero piensa, este movimiento, yo aquí estoy haciendo el movimiento desde la cadera, desde el fémur, ¿vale? También lo puedo hacer desde el tobillo, ¿vale? Pues ahí cambia un poco. Vale. ¿Qué más? A ver, ¿qué me decís? Esperad. Vale. ¿Mejor ahí, Pablo? ¿Más claro? En la última del trapecio trabaja también. ¿Te refieres, Carlos, en la dominada? Vale, ahora el campana, movimiento. Campaneo externo, ¿vale? Es una rotación externa, porque hace movimiento como de campana. Y la campana, si tenemos la línea media aquí, si tú haces aquí, va hacia afuera, campaneo externo porque se aleja de la línea media, y interno porque va hacia adentro. Vale, esperad, que os voy a poner más grandes, que si no, no consigo leeros a todos. Vale. Vale, a ver. Rotación externa, vale, Pablo. A ver, un segundo que se ha bajado esto. Y si no, no os consigo ver. Vale.
En la última trapecio, eso, en la última, Carlos, te referías al de dominada. Como tal, trabaja lo que digo, fijando la posición, pero no se desarrolla en ese punto. Piensa que encima la fuerza va al contrario. Trabaja más la parte posterior del deltoides que el trapecio. El trapecio trabaja más en peso muerto, por ejemplo, el querer sujetar y fijar ahí más la posición. Vale. En la última trapecio, ¿podías repetir el movimiento de campana? Ya te lo he dicho, ¿te ha quedado claro, Mercedes, lo de la campana? Si no, te lo pondré otra vez. Eso es, muy bien, Jorge. También el trocánter va hacia afuera o hacia adentro. Vale, eso me refería, muchas gracias. Vale, sí. Carlos, bien, lateralización homolateral. Podía ser, Sydney, pero vamos, eso es, homolateral significa que va hacia un mismo lado, o sea que tampoco le des muchas vueltas. Al final son términos, ¿vale? Vale, Jorge, bien. Vale, chicos, ¿alguna duda más que tengáis al respecto? Creo que ha quedado bastante claro. Si no, ya sabéis, decirme por mensajería, decirme... Ah, bueno, perdón, esperad, que me habéis dicho de que os ponga, que si no me olvido, la parte de los planos y los ejes. Vale, bueno, yo tengo muchos fases ahí. Vale, de aquí, planos y ejes. Vale. Yo creo que me lo había preguntado. Eso, Yolanda. Profe, espero. No te preocupes. Vale, dime, Jorge, de las escápulas, ¿qué pasa? La primera de las escápulas, elevación, ¿vale? Sería una flexión, ¿vale? Subir la de escápulas. Vale. Con eso, un ejemplo de un ejercicio o plano transversal. Vale, mirar, el plano transversal, ¿dónde lo tenemos? Aquí, ¿vale? Plano transversal. Aquí en ese movimiento, ¿vale? Lo tendríamos, en sí tenemos muchos. Si podemos hacer con la pierna tal cual la tenemos aquí, si quieres hacer una rotación desde el eje longitudinal, ¿vale? El cráneo caudal, entonces una rotación a este lado, ya lo tienes. Si con el hombro haces una abducción de ese punto, también. Hay muchísimos. La flexión lateral, el más claro, esa flexión de tronco, flexión lateral derecha en mi caso de tronco, ¿vale? Para trabajar el abdominal, por ejemplo. Vale. Más, chicos. Vale. Veo que por ahora no hay otra duda. A ver, Pablo, cuéntame. La protección y la retracción en la escápula o del hombro. Escápula, ¿vale? En el hombro no. Va ligado porque te da protección de hombros o hace una depresión de hombros, ¿vale? Pero es escapular, lo que se mueve es a nivel escapular. Se escucha mucho, por ejemplo, en las clases de pilates, en las clases de corrección postural, todo este punto, ahí se suele dar. Vale. A ver. Vale, no te preocupes. No es malo, Pablo. Ya he dicho que hay mucha terminología y si tú dices una elevación de hombros, te van a entender. O sea, a lo mejor hay una persona que de repente dices, hacemos una elevación de hombro y estás en clase y haces así, y ves a alguien que te hace así, ¿vale? Te lo ha elevado y tú te estás refiriendo a una elevación escapular, ¿vale? Y da confusión, pero no pasa nada. Esto te das cuenta y ya está. Vale. Vale, chicos, si no hay más lugar a dudas, os dejo hasta aquí y si hay alguna duda me la comentáis por mensajería, en tutoría, lo que necesitéis. Hasta aquí la clase, chicos. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Un saludo, buen día. Gracias por la participación, chicos. Habéis estado muy bien. Hasta luego.